Ejercicio 1. Evalúe la siguiente integral de línea. Sobre la curva C, que tiene la siguiente representación. Esta integral de línea de primera especie, es con respecto a la longitud de la curva C, como indica el diferencial de longitud de curva, ds. La idea es colocar al diferencial de S, que sería un trozo de arco de la curva C, en términos del parámetro t. Lo mismo para y al cubo. Lo colocaremos en términos de t. Y los extremos de este intervalo, serán los límites de integración. Como bien recordarán, el diferencial de la longitud, y el diferencial del vector posición, están relacionadas por esta expresión. La derivada de la longitud de la curva relativo al parámetro t, es igual a la longitud de la derivada del vector posición relativo a t, donde el vector posición lo da la representación vectorial de la curva C. Esta igualdad sugiere que derivemos al vector posición, que consiste en derivar cada componente del vector, con respecto a t. Y para hallar la longitud, simplemente deben recordar cómo se calcula el módulo de un vector, esto es, y como este módulo es igual a esta expresión, entonces reemplazamos lo que vale, para así tener esta igualdad. Y listo, ya tenemos el diferencial de S, en términos del parámetro t. Ahora solo resta reemplazar. Colocaremos a y al diferencial de S, en términos de t. Y así tenemos esta integral. Luego colocaremos los límites de integración, que sugiere este intervalo. Ahora tenemos una integral sencilla, que lo dejamos a tu cargo. Solo nos limitaremos a colocar el resultado. ¿Pero qué significa este resultado? Empecemos por ver la curva C, que está dada por esta parametrización. Luego veremos la representación de y al cubo, en el espacio. Aquí lo tenemos, en dos vistas. La interpretación geométrica que se le da, es que es el área que hace la superficie cilíndrica, cuya generatriz es la curva C, o sea la que está en amarillo, que topa con la superficie cilíndrica, de y al cubo. Ejercicio 2. Calcule la siguiente integral de línea, donde C es la mitad derecha de esta circunferencia. Esta es la gráfica de la curva C. Sabemos que esta es la ecuación paramétrica de una circunferencia de radio 4, con centro en el origen. Pero en este caso, el parámetro angular t, debe variar desde menos pi medios, hasta pi medios. Como en el ejercicio anterior, hallaremos el diferencial de S, en términos de t, mediante esta fórmula. Entonces derivemos cada uno de estos componentes, con respecto a t. El 4 puede salir, y de una vez derivamos. Desarrollamos los cuadrados. Y nos topamos con una identidad pitagórica. Por fin tenemos al diferencial de S, en términos del diferencial de t. Listo, ahora solo resta reemplazar estas expresiones en la integral de línea. Así lo hacemos, sin olvidarnos de colocar los límites de integración.
Como verán, aquí pusimos a x, aquí a y, y por aquí al diferencial de s. Ahora simplificamos. Noten que coseno de t es la derivada de seno de t. Integramos como si seno de t fuese una sola variable. Y finalmente tenemos el valor de la integral de línea. Ejercicio 3. Calcule la siguiente integral. Sobre la curva C, que consiste de los segmentos de recta, cuyos extremos se muestran aquí. Como saben, esta es una integral de segunda especie, que se integra con respecto a los ejes coordenados x y y. Grafiquemos los segmentos de recta que nos indican. Si vemos la orientación de esta línea C, notamos que está dirigida en sentido horario. Esta orientación nos servirá para obtener la representación de cada segmento. Para C1, se tiene el vector 2,1, con su origen en 0,0, por eso su ecuación vectorial viene dado por esta expresión. Y como estamos utilizando todo el vector, el parámetro t viene desde 0 hasta 1. Para C2, se halla este vector, restando sus extremos, que nos daría 1, menos 1. Notando que su origen es el punto 2,1, entonces ya tenemos su representación vectorial. El parámetro t también varía desde 0 hasta 1, ya que estamos utilizando este vector en su totalidad. Utilizaremos la siguiente propiedad de las integrales de línea. La integral sobre la curva C es igual a la suma de integrales sobre cada trozo de línea. Aquí están las representaciones de cada trozo de línea C. Empecemos con C1, y veámoslo de esta forma. Así x será igual a 2t, y y es igual a t. Hallemos sus diferenciales. Luego reemplacemos estos datos, aquí. Podemos separar la integral de esta forma. Efectuamos este producto. Integramos. Y ya tenemos la integral de línea sobre el primer segmento dirigido. Ahora hallemos la integral de línea sobre C2. Sumemos esto. Así tenemos x y y, en términos de t. Luego hallemos sus diferenciales. Reemplacemos estos datos en la integral dada. Desarrollamos. Aplicamos la propiedad de linealidad de la integral. Y por fin tenemos el valor de la segunda integral. Como dijimos al principio, esta integral es la suma de estas integrales de línea, sobre cada trozo. Reemplazamos lo que hallamos. Y finalmente tenemos el valor de esta integral. ¿Pero qué significa este valor? Veamos esta integral de esta forma.
un producto escalar, entre un campo vectorial, y el diferencial del vector posición de la curva C. Los vectores de color azul, representan al campo vectorial. Y esta es la línea C. Noten que en C1, el campo vectorial fluye en la misma dirección que esta línea. Por esta razón el flujo nos dio positivo. Por otra parte, el flujo del campo vectorial sobre la línea C2, se opone a la dirección de esta línea. Por eso el flujo nos dio negativo. Los números indicarían la cantidad de fluido por unidad de tiempo, que se dirige a esta dirección, en el caso positivo, o que se opone a la otra dirección en el caso negativo. O sea que en esta dirección fluye más aire, líquido, o lo que sea, que en esta otra. Calcule la siguiente integral de línea, donde C es el segmento de recta, desde el origen de coordenadas, hasta el punto 1, 2, 3. Primero, hallemos la representación vectorial o paramétrica de este segmento. No es difícil convencerse, que la ecuación vectorial de la recta que lo contiene, es esta. Y como estamos utilizando a todo el segmento como vector, entonces el parámetro t, varía entre 0 y 1. Note que esta ecuación vectorial, tiene el vector dirigido desde el origen de coordenadas, hasta el punto, 1, 2, 3. Entonces tenemos la forma paramétrica de este segmento. Luego, hallemos el diferencial de S, relativo a t. Recuerde que estas son las derivadas relativas a t. Derivamos cada componente relativo a t. Y por fin tenemos al diferencial de S, en términos de t. Luego reemplazamos estos valores, en la integral de línea, sin olvidarnos del intervalo de t, o sea los límites de integración. Y esta integral, la puedes resolver mediante un cambio de variable. Y por fin obtenemos el valor de la integral de línea. Eso es todo. Ejercicio 5. Evalúe la integral de línea, donde la curva C, está definida por la función vectorial R. Este es el campo vectorial, y este es el vector posición, que define a la curva C. Esta integral de línea, se calcula mediante la siguiente fórmula. Esto es la composición de R, con F. Esta composición es un vector. Y R', es la derivada del vector posición R. Y este punto, representa el producto escalar entre estos dos vectores. Finalmente no olvidemos los límites de integración, que sale del intervalo en el que está definido el parámetro. Listo, ahora solo resta hacer los cálculos. Hagamos la composición de estas funciones. Colocamos lo que vale R, dentro del argumento del campo vectorial F. Luego evaluamos F, según su regla de correspondencia. Y ya tenemos el vector. Luego derivemos el vector posición, que consiste en calcular las derivadas de cada componente, de esta forma. Y así tenemos la derivada del vector R. Ahora multipliquemos estos dos vectores. Y por fin tenemos que calcular esta integral sencilla.
Integramos. Evaluamos en los límites de integración. Y finalmente tenemos la circulación del campo vectorial F, sobre la curva C. Este es el campo vectorial que nos dieron en el ejercicio. Y este es el vector posición que define a la curva C. Veamos la gráfica. Como pueden apreciar, el campo vectorial F, que son estos vectores de color azul, circulan a favor de la orientación de la curva C, por eso la circulación o el flujo de F, es positivo. Ejercicio 6. Calcule la integral de línea del campo vectorial F sobre la curva C, definida por el vector R. Para calcular la integral de línea, utilizaremos la siguiente fórmula. Este es el flujo de F, a través de la curva C. Y esta es la integral definida, relativa al parámetro t. Esta función, es la composición de R con F, del cual tendremos otra función vectorial. Y esta, es la derivada del vector R, con respecto al parámetro t. Para componer R con F, colocamos los componentes de R, en el argumento de F. El componente x de R, es t al cubo. Y este va en todos los x que tenga F. El componente y, del vector R, es menos t al cuadrado, y va en todos los y, que tenga F. Y finalmente el componente z, del vector R, irá en todos los z, que tenga el campo vectorial F. Y así tenemos F, en términos de t. Luego derivamos el vector posición, con respecto al parámetro t, que consiste en derivar cada componente de este vector. Como se indica en la integral, debemos multiplicar estos vectores. Recuerden que este punto es el producto escalar. Y por fin debemos calcular esta integral definida. Con el procedimiento adecuado, obtenemos la circulación de F, sobre la curva C. El flujo del campo vectorial F, sobre la trayectoria C, es negativo. En el primer gráfico puede observarse tal hecho, y en el segundo haría notar que el flujo, a través de la curva es casi nulo. Noten que la trayectoria parte del origen de coordenadas. Ejercicio 7. Calcule la integral de línea del campo vectorial F a través de la curva C, que es el arco de circunferencia de radio 2, recorrido en el sentido contrario de las manecillas del reloj, desde 2,0 hasta 0,-2. Los vectores de azul representan al campo vectorial F, y esta es la curva C, que se recorre en sentido antihorario. Podemos intuir que el flujo de F, a través de esta curva, será positiva, ya que en los dos primeros cuadrantes, este flujo va a favor de la orientación de C, mientras en el tercer cuadrante, el flujo que va en contra, es poco en comparación, con este flujo. La representación vectorial de una circunferencia, viene dada por este vector posición.
Note que el ángulo del radio vector r varía entre 0 y 3 rectos, como se puede apreciar en su gráfica. Para calcular la circulación de f sobre c, utilizaremos esta fórmula. Noten que los límites de integración lo da el intervalo en el cual varía el parámetro t. Calculemos esta integral definida. Calculemos la composición de las funciones r con f. Y luego la derivada de la función vectorial r, que consiste en derivar cada componente de r. Finalmente multiplicamos estos dos vectores. Recuerden que este punto es la multiplicación escalar de vectores. Luego debemos calcular esta integral definida. Y por fin, tenemos la circulación del campo vectorial f sobre la curva C. Como sospechábamos, el flujo de f a través de C es positivo. Ejercicio 8. Calcule la circulación del campo vectorial f a través de la curva C, que es un trozo de parábola, con ecuación y igual a 1 más x al cuadrado, cuyo punto inicial es menos 1,2, y el extremo 1,2. Recuerden que la circulación del campo vectorial f sobre la curva C viene dada por esta fórmula. Y la idea es encontrar una representación paramétrica de la curva C, para luego componerla con el campo vectorial f, y después derivarla con respecto al parámetro. Entonces empecemos con la parametrización de la parábola. Podemos colocar a x como el parámetro t, y y sería esta función, evaluada en t. Y por lo tanto tendríamos r, que es la forma vectorial de esta parábola. Y como x, que es lo mismo que t, hace de parámetro, los extremos del intervalo al cual pertenece, lo dan las abscisas de los puntos extremos, que son estos dos. Así el parámetro t, varía desde -1 hasta 1. El cálculo de esta integral es nuestro objetivo. Componemos r, con f. Luego derivamos al vector r, que no es otra cosa que derivar cada uno de sus componentes con respecto al parámetro. Y ahora toca multiplicar estos dos vectores. Como siempre, el punto es la multiplicación escalar de dos vectores. Ahora solo resta calcular esta integral. Ya que tienen los mismos denominadores, sumamos sin problemas. Noten que la derivada de este trinomio es el doble del binomio en el numerador. La integral de esta expresión es la raíz cuadrada de este trinomio, y por ende la circulación es nula. Ahora mostremos la gráfica del campo vectorial, y del trozo de parábola.
Notemos que el campo vectorial F es simétrico al origen de coordenadas, puesto que cada componente lo es. Fíjense que la parábola está orientada en sentido contrahorario. Mientras que en el lado izquierdo de la parábola, el campo F se opone a la trayectoria C. Al lado derecho vemos que F lo favorece de la misma forma, por así decirlo. Es como si la fuerza F realizara un trabajo de cierta magnitud, digamos P, pero en dirección opuesta a la trayectoria parabólica, en esta parte. Mientras que por este lado, la fuerza F realiza el mismo trabajo P, pero concorde a la dirección de la parábola. Y entonces el trabajo total es nulo. Calcúlese la siguiente integral curvilínea, sobre un contorno triangular, cuyos vértices son A, B y C. Resolveremos este ejercicio por dos formas. Empezaremos por la forma que veníamos haciendo en los ejercicios anteriores, y por el teorema de Green. Puesto que el triángulo es una región limitada, por un contorno cerrado, en el cual estas dos funciones son continuas. Empecemos por el primer método. Lo que necesitamos es una representación vectorial de dicho contorno. Para ello nos ayudaremos con la gráfica del triángulo ABC. Aquí lo tenemos. Este contorno empieza en A, para dirigirse a B, luego al vértice C, y retornar al punto de partida A, es decir que es un contorno dirigido en sentido positivo. Ahora hallemos la representación vectorial de cada uno de los segmentos. Comencemos por el segmento AB. Este empieza en el origen de coordenadas, cuyo vector es B menos A, y a este le multiplicamos el parámetro t. Como hemos utilizado todo el vector AB, el parámetro t varía entre 0 y 1. Luego hallemos la representación vectorial del segmento BC. Este empieza en B, cuyo vector es C menos B, multiplicado por el parámetro t, que varía entre 0 y 1. Y finalmente hallemos el segmento CA. Este empieza en C, cuyo vector es A menos C, multiplicado por el parámetro t, que varía entre 0 y 1. Note que siempre hemos cuidado el sentido del contorno. Para hallar esta integral de línea, utilicemos la siguiente propiedad. La integral de línea sobre todo el contorno es la suma de integrales de línea por cada trozo de este contorno. Calculemos la integral de línea para cada segmento. Para el segmento AB, tenemos que x es igual a 2t, y y igual a 0. Entonces reemplazamos esto, en esta forma diferencial. Esta es la diferencial de 2t, y la diferencial de 0, es 0. Y así tenemos la forma diferencial, en términos de t. Luego reemplazamos esta expresión dentro de esta integral, colocando los límites de integración, establecido por el intervalo del parámetro. Y fácilmente calculamos esta integral definida. Ahora vamos con el segmento BC. X es 2, y Y es 4t. Los reemplazamos en la forma diferencial, como la diferencial de x, que es 2, es igual a 0, solo haremos esta parte, para así obtener esta forma en términos de t.
Entonces reemplazamos esta diferencial en la integral, colocando los límites de integración dados por el intervalo de t. Y con facilidad deducimos el valor de esta integral. Finalmente hallemos la integral de línea sobre CA. En este caso x es 2 menos 2t, y y es igual a 4 menos 4t. Los reemplazamos en esta forma diferencial. Y ya tenemos a la forma diferencial en términos de t. Reemplazamos esta expresión en la integral de línea, sin olvidarnos de los límites de integración, dado por este intervalo. Y deducimos el valor de la integral de línea sobre CA. Ya que tenemos las tres integrales de línea, utilicemos la propiedad mencionada al inicio. Sumamos estas tres integrales. Y finalmente obtenemos este valor. Ahora hallemos esta integral por el teorema de Green. Para ello hallemos la representación cartesiana de la región, que encierra este triángulo. Encontramos la ecuación de la recta que pasa por AC. Note que las abscisas de los puntos interiores de la región triangular, están entre 0 y 2. Y deducimos tal representación de la región, donde y varía desde 0 hasta 2x. Recordemos el teorema de Green. Fíjese que el contorno triangular está orientado en sentido contrahorario. Identifiquemos P y Q en esta forma diferencial. Lo que va al lado de la diferencial de x será P, y lo que va al lado de la diferencial de y será Q. Hallemos las derivadas parciales de P y Q, según lo indica el teorema de Green. Restemos estas funciones y calculemos esta doble integral sobre la región G. Coloquemos los límites de integración con ayuda del conjunto G. Integramos sucesivamente hasta obtener el valor de esta integral, que coincide con el valor que hallamos anteriormente. Y como pueden ver, el teorema de Green simplificó muchos pasos expuestos aquí. En el gráfico, pareciese que el flujo fuese positivo, ya que la circulación de F va concorde con la orientación de los catetos, y en contra de la orientación de la hipotenusa. Pero vimos que la circulación en este sentido es ligeramente mayor que en el sentido contrahorario de los catetos. Ejercicio 10. Calcule la siguiente integral de línea. Sobre un arco de asteroide, cuyos extremos están sobre los puntos A, 0 y 0, A. Note que el crecimiento de t hace que la curva se recorra en sentido contrahorario. Vea que el punto de inicio está sobre el eje X, y el punto final, sobre el eje Y. En el gráfico, podemos notar que el parámetro angular, para este punto, es 0. Y para este extremo es pi medios.
Lo único que nos queda es reemplazar estas funciones, en esta expresión. Pero antes hallemos las diferenciales de x y de y. Hacemos el reemplazo. Y simplificamos hasta donde se pueda. Entonces tenemos que hallar esta integral. Recordemos la siguiente identidad, para aplicarla aquí. Y finalmente obtenemos el valor de la integral de línea. Y como se puede apreciar en el gráfico, el campo vectorial favorece al sentido de la curva. Ejercicio 11. Calcular la integral de línea del campo vectorial f. A lo largo del camino lambda. Y también, a lo largo del camino mu. Analicemos por partes. Notemos que las componentes del campo vectorial f son funciones continuas en todo el espacio real. Puesto que encontramos al binomio xz compuesto con la exponencial. Y esta a su vez multiplicada por unos polinomios. Y como bien sabemos, estos polinomios son continuos en todo el espacio real. Por ello, la suma, multiplicación y composición adecuada de funciones continuas, nos resulta otra función continua. Por eso el campo f es continuo en todo el espacio real. Además podemos decir, que las componentes de f, son infinita veces continuamente diferenciables, ya que tiene las funciones, exponencial y polinómicas de esa clase. Ahora tenemos que calcular lo que nos piden. Pero, los caminos son muy difíciles. Felizmente nos queda una esperanza. Que f sea conservativo. Siendo así encontraremos un atajo para llegar al otro extremo del camino. Entonces comprobemos que f es un campo vectorial conservativo. Como dijimos, las componentes de f son de clase diferencial infinita, o sea que podemos derivarlas tantas veces queramos, y siempre encontraremos funciones continuas en todo el espacio. Notemos que el espacio R3 es también una región simplemente conexa, o sea una región que no tiene agujeros por así decirlo. ¡Oh sorpresa! Tenemos cumplidas casi todas las condiciones suficientes para que f sea conservativo. Pero aún falta una condición. Que el rotacional del campo vectorial f sea cero. Recordemos la fórmula del rotacional de un campo vectorial, mediante la mnemotecnia que nos enseñan por allí. Como recordarán, los literales, I, J, K, son los vectores unitarios coordenados. Y el rotacional de f, es otro campo vectorial. F1, F2, y F3, son las componentes de f. Entonces las colocamos así. Y ahora calculemos cada componente del rotor. Ahora procedemos al cálculo de la componente x, del rotacional de f. El procedimiento es el mismo para calcular los determinantes de matrices 3×3. Multiplicamos estos términos. Y luego le restamos la multiplicación de estos dos.
Calculamos sus derivadas parciales respectivas. Los restamos. Y obtenemos 0. Esta es la primera componente del rotor de F. Ahora hallemos la segunda componente de este rotor. Multiplicamos estos dos términos y le restamos este producto. Calculamos las respectivas derivadas parciales. Y también la segunda componente nos dio 0. Ahora calculemos la tercera componente del rotor de F. Y finalmente hallamos la tercera componente del campo vectorial, rotacional de F. Multiplicamos estos términos y luego le restamos este producto. Calculamos las derivadas parciales. Restamos. Y también el tercer componente del rotor es 0. Y por fin tenemos las condiciones suficientes para que F sea conservativo. Ahora nos pedían calcular la integral de línea de F sobre dos trayectorias. Esta es la primera trayectoria, que se ve muy complicada. Pero como F es conservativo, podemos colocar un puente sobre los extremos de esta curva. ¿Y cuáles son esos puntos extremos? Pues los puntos correspondientes a t igual a 0 y t igual a 1. Es decir, los que resultan de evaluar en la trayectoria lambda. Que fácilmente lo puedes comprobar. La trayectoria más sencilla que podemos trazar sobre estos puntos, es un segmento rectilíneo. No es difícil convencerse que este segmento, viene dada por esta representación vectorial. Ahora solo resta hallar esta integral. La circulación del campo vectorial F, sobre la trayectoria lambda, es la misma que por cualquier trayectoria, que pasa por estos dos puntos. Esto se debe a que F es conservativo. Recuerden que si el campo vectorial F es conservativo, entonces F es el gradiente de cierta función. Y es por eso que la integral solo dependerá de los extremos de la trayectoria. Primero hallemos la composición de R con F. Luego calculamos la derivada del vector R, que no es otra cosa que derivar cada componente de este. Multipliquemos estos dos vectores, como se indica en la integral. Y por fin tenemos que calcular esta integral definida. Imagínense si lo hubiésemos hecho por la trayectoria lambda. Felizmente que el campo vectorial F es conservativo. Para calcular esta integral, aplicaremos el método integración por partes. Y por fin tenemos la circulación de F, a través del camino lambda.
Aunque en el gráfico no pueda apreciarse muy bien el campo vectorial, al menos se puede ver por aquí, que hay vectores de mayor longitud que favorecen al sentido de la curva, y las más pequeñas que están cerca del origen de coordenadas, se oponen al sentido de la curva. Bueno, ahora veamos la otra curva. Recordemos que el campo vectorial F es conservativo, y por esa razón solo necesitaremos de los puntos extremos de la curva. Identifiquemos estos puntos extremos. Entonces vemos fácilmente que esta curva es cerrada. Y como sabemos, cualquier integral de línea de un campo conservativo, sobre una trayectoria cerrada, es cero. Es decir, y con esto terminamos el ejercicio 11. Veamos el siguiente. Ejercicio 12. Gamma, es una circunferencia de radio r, recorrida en sentido antihorario. Calcule la siguiente integral de línea. Veamos si es viable aplicar el teorema de Green. Lo primero que debemos observar, es que la curva encierre una región, y esta circunferencia lo hace. Y en segundo lugar, debemos observar que las funciones, p y q, al igual que las derivadas parciales que se muestran a continuación, deben ser continuas. En efecto, estas funciones monómicas, son continuas en todo el plano real, y por ende son continuas en la región circular que encierra la curva gamma. Y es por eso que podemos aplicar el teorema de Green. G, es la región circular encerrada por gamma. Entonces reemplacemos estas derivadas, aquí. Utilicemos las coordenadas polares para representar al círculo, y hacer un cambio de variable. Así tendremos una región sencilla H, tal que esta es su representación. Entonces hacemos las sustituciones, en la integral doble. No olviden el valor absoluto del jacobiano de la transformación t, que es r. Con ayuda de h, colocamos los límites de integración. Integramos sucesivamente. Y por fin tenemos el valor de esta integral. En la gráfica podemos apreciar, que el campo vectorial, está a favor de la orientación de la circunferencia, en los dos primeros cuadrantes. Mientras en los cuadrantes 3 y 4, parece que no hay circulación. Esto confirmaría el valor positivo de esta integral. Ejercicio 13. Gamma es una curva orientada, formada por las parábolas y igual a x al cuadrado, y x igual a y al cuadrado. Calcule la siguiente integral. Observemos la gráfica de estas parábolas. Es fácil ver que éstas se cortan en el origen de coordenadas, y en el punto 1,1. Estas curvas encierran una región que es representada por este conjunto, y que fácilmente lo pueden deducir. Ahora identifiquemos las funciones p y q, y hallemos sus derivadas parciales. El monomio menos y al cuadrado, es continuo en todo el eje real. La función arcotangente, es continua en toda la recta real. Por ello, arcotangente es continua en el intervalo 0, 1. En consecuencia, la función p es continua en G.
La función logaritmo natural es continua para todos los y, que son positivos, y por ende la función q, es continua en la región G. Y sus derivadas parciales respectivas también son continuas en la región G. Entonces podemos aplicar el teorema de Green, a pesar que la función q, no es continua en la cerradura de G. Entonces apliquemos el teorema de Green. Reemplacemos las derivadas parciales. Con ayuda de la región G, colocaremos los límites de integración. Integramos sucesivamente. Y finalmente obtuvimos la integral de línea sobre el contorno cerrado gamma. En el gráfico, pareciera que el campo vectorial tiene una circulación negativa a través de esta curva cerrada, pero según el cálculo vemos que no es así, más bien hay una circulación escasa en el sentido contrahorario de la curva. Ejercicio 14. Calcule la siguiente integral. Donde gamma está definida por tres segmentos de recta, recorridas en sentido antihorario. Veamos la gráfica de tales líneas. Fácilmente podemos hallar un conjunto, que representará la región encerrada por estos segmentos de recta, al cual llamaremos G. Ahora veamos si las funciones p, q, y las derivadas que presentamos a continuación, son continuas en la región G. Y no es difícil convencerse que estas cuatro funciones son continuas en todo el plano real, excepto en la recta vertical x igual a 0. Por ende, estas cuatro funciones son continuas en la región G. Además, si el recorrido de la línea triangular está orientada positivamente, entonces podemos aplicar el teorema de Green, ya que las condiciones suficientes se han cumplido. Veamos. Entonces este es el teorema de Green. Y solo resta reemplazar las derivadas parciales. Con ayuda de la región G, colocaremos los límites de integración. Integrando sucesivamente. Y finalmente tenemos el resultado. Ahora veamos la gráfica. Como pueden apreciar, la circulación del campo vectorial sobre el triángulo orientado, es escasa. Ejercicio 15. La curva gamma es un triángulo, cuyos lados están sobre estas tres rectas, con orientación positiva. Calcula esta integral. Grafiquemos estas líneas para luego representarlas en forma de conjunto. Esta es la línea que pasa por el origen de coordenadas. Y estas dos las líneas vertical y horizontal.
Entonces sin dificultad, podemos deducir el conjunto que representa la región triangular. Ahora veamos si las funciones p, q y las derivadas que mostramos a continuación, son continuas en la región G. La función p y su derivada parcial, son continuas en todo el plano real, excepto en el eje X. Y la función q, junto con su derivada parcial, son continuas en todo el plano real, excepto en el eje Y. Por lo tanto, estas cuatro funciones, son continuas en la región G. Entonces podemos aplicar la fórmula de Green. Con ayuda del conjunto G, coloquemos los límites de integración. Integramos sucesivamente, hasta obtener el valor de la integral de línea. Y esta es la gráfica del triángulo, junto con el campo vectorial. El logaritmo natural de 2 es positivo. Y si se dan cuenta, la circulación del campo vectorial sobre la orientación positiva del triángulo, favorece al sentido antihorario.